tu palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Ahora, bendice tu palabra. Asístenos con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanas y hermanos. Vamos entonces nuevamente a retomar lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Recuerden que el fundamento del cristiano es la Biblia. El fundamento del cristiano es la palabra del Señor. El fundamento de los cristianos no es las ideologías, los conocimientos humanos. No olvides que hay que clarificar bien las cosas. Cuando los seres humanos no clarifican bien las cosas, ¿verdad? Cuando un abogado no clarifica bien las cosas, confunde, tergiversa, echa la culpa, ¿no? O la otra parte se victimiza, etcétera, etcétera. Se baja el volumen. Puede ser otra persona X, una autoridad. Hermanos, vivimos en un mundo de tanto engaño, de tanta difamación y calumnia, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Mucha gente presa de sus emociones, presa de su libertad, sobre todo presa, ¿verdad?, de tantas cosas feas que las otras personas hacen, ¿verdad?, con tal de poder defenderse, con tal de poder ellos salir airosos, pues no les importa las demás. Por eso les digo, nuestro fundamento es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios no es la falsedad. Así que, Pastor, se ha bajado el volumen. Vamos a ver. Está todo volumen, algo sucedió ahí. Vamos a ver. Buenos días, Elisa, buenos días con todo. Buenos días con todo. ¿Se escucha o no? Hola. Bajo. Buen día. Hola. Algo se movió. Estaba escuchando. Buen día, pastor. Al principio estaba el volumen alto. A ver, yo estoy Y luego algo se movió y ¡fum! Se bajó. Se escucha, pero bajito. Se escucha bajito, ¿no? A ver, algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Pero bueno, a ver, tengo todo el volumen aquí 100%. A ver. Eso. Los aparatitos de uno, pues, ¿cierto? Comienzan a fallar. A ver, vamos a ver. Nada. Ahorita nada se escucha, nada. No se escucha. A ver. Hola. Ahí está aumentando. A ver. Hola. A ver, tierra. Está bien. Se escucha bastante. Sí. ¿Sí? A ver. Que se escuche, hermanos, para que podamos continuar. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha, pero sí. Sí. ¿Sí? Muy buenos días. Sí, Hola. Bueno. Sí, ok. Levanten todo su volumen también ustedes, por si acaso. Sí, hemos levantado. Si pasa algo, ya me comunican. Está bien. Ya, Está pues, bien. gracias. Recuerden, hermanos, todos aquí, los abogados, los policías, los fiscales, los maestros, los pastores, los profesionales en cualquier área de la vida, médicos, etcétera, y hermanos de la iglesia en general. Nuestro fundamento de la vida es la palabra de Dios, no en las ideologías y conocimientos humanos.
¿Cuál es el fundamento de los terroristas? El marxismo. ¿Cuál es el fundamento, verdad? Y puedo mencionar tanto, ¿verdad? De los capitalistas, de los neoliberalistas. ¿Cuál es el fundamento de vida de los seres humanos que no viven con sabiduría? Tienen otras ideologías o conocimientos que ellos han agarrado y lo han hecho suyo, parte de su vida. Y como parte de su vida, creen que eso es vivir con sabiduría. Por eso que este mundo cada vez se vuelve más malo, más negativo, hermanos. Y por eso que nosotros tenemos que estar siempre fundamentados en qué dice la palabra. No, que dice aquí el abogado, sí. ¿Qué dice la policía, el fiscal? Sí, ok. ¿Qué dice el pastor? Ok, todos podemos decir. Pero si tu decir, tu hablar está fundado en la palabra de Dios, que es la verdad, y la autenticidad y la transparencia, amén. Para adelante. Pero si usted va a engañar, mentir, difamar, calumniar, el fundamento de tu vida realmente desastroso. Cada vez que te hagas de tu vida el fundamento, una ideología o conocimiento humano, pues tu vida, como dice Salomón, como vamos a dar desarrollo a lo que estamos estudiando, será una vida vacía, hueca, ¿no es cierto? Mi esposa en estos momentos no está con nosotros esta mañana. Ayer a las 3 de la mañana perdió a su hermano, el mayor, el hermano, mi cuñado Alfredo, ¿no es cierto? Así que ella está asimilando su dolor, hermanos, y ahí estamos también apoyándola. Y como siempre les he dicho, hermanos, siempre tengo que decirles, ¿se acuerdan? Vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por pruebas, todos. Hoy estás alegre, dentro de una hora o mañana o más tarde vas a estar triste. Hoy estás libre, mañana vas a estar preso, ¿no? Como me metieron a mí 2 días en la cárcel. Hermanos, la vida, es así la vida. Y por eso usted tiene que entender, todos tenemos que entender. Nadie estamos libres de nada, nadie. Y por eso que estos devocionales, hermanos, es para poder aferrarnos más a Dios. Es para que nosotros podamos, hermanos, en medio de las circunstancias adversas, enfermedad, dolor, muerte, aflicción, decepción, frustración, engaños, tu vida y la mía pueda estar fuerte en Dios. ¿Qué hace usted sabiendo de profecía si tu comunión con Dios no es fuerte? ¿Qué hace usted sabiendo mucho de comida? Que todo es bueno, lógicamente, no lo vayas a malinterpretar, no estoy diciendo que es malo. Todo eso es bueno, pero ¿qué te vale que sabes todo, cuando tu vida espiritual es débil? No tienes fe, no puedes soportar la prueba. Y cuando pasemos por el dolor, te desmayas, te bloqueas, te desanimas. Entonces, ¿de qué te vale el conocimiento humano si no podemos vivir con sabiduría? Y es necesario, hermanos, que nadie estamos lejos de pasar por el sufrimiento y el dolor y las aflicciones. Ya Jesús nos dijo, antes, ¿verdad?, que yo venga, todas estas cosas van a suceder en el mundo, ¿verdad? Habrá aflicción, habrá dolor, y ustedes van a tener que atravesar muchas veces esas experiencias, pero el Señor dijo, en mí tendrán paz. Yo he vencido al mundo. Así que, hermanos queridos, por eso que es importante que nosotros hagamos siempre del fundamento, que es la palabra del Señor, nuestra vida. Es decir, nuestro estilo de vida debe estar fundado en lo que dice el Señor y no en lo que dicen los mortales pecadores. Proverbios capítulo 1, por favor. Proverbios capítulo 1. Por eso le estaba diciendo a ustedes que Proverbios es la sabiduría encapsulada, ¿no? Sí, encapsulada. Ya que hay mucha sabiduría de parte de Dios que permitió que se escribiera para nosotros, para saber vivir, para saber conducirnos, para saber pensar, para saber hablar, para saber actuar. Todo está aquí en el libro de Proverbios y en toda la Biblia, hermanos. Y gracias a Dios por habernos dejado, ¿no es cierto?, este libro maravilloso llamado la Santa Biblia. La palabra de Dios que es viva y es eficaz. Ningún conocimiento humano, por más hermoso, extraordinario que sea, puede compararse a la palabra de Dios. Nunca. Ni lo va a poder tampoco, ni lo ha habido, ni lo habrá.
Dice el libro de Proverbios, el capítulo 1, por favor. Estamos hablando acerca de la sabiduría, ¿verdad? Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué hacen? Los necios, los tontos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a analizar un poquito esto, porque el mundo, hermanos, está lleno de insensato. Aún en la iglesia, aún hay algunos pastores, aún hay algunos miembros de iglesia y aún hay algunos profesionales en cualquiera de las áreas que se comportan de una manera insensatos, necios, tontos. Y el tonto siempre hace tonterías. Y por eso que la gente dice, pero ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes haber hecho eso? Si tú eres una autoridad. ¿Cómo puedes haber hecho si eres un pastor? ¿Cómo puedes haber hecho si eres un padre de familia, eres mi esposa, eres mi hijo? ¿Cómo puedes hacer eso con tu hermana, con tu hermano, con tu cónyuge, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedes hacer eso en el trabajo donde estás? ¿Cómo puedes hacer eso? Engañar, mentir, difamar, calumniar, etcétera, etcétera. Los insensatos desprecian la sabiduría de Dios. Ahora, quiero analizar un poco más. El principio, noten. ¿Qué es principio? ¿Qué es principio? La vida de los cristianos debe basarse en principios, no en costumbres, que es diferente. No en tradiciones, no, que en mi pueblo, no, que aquí en este país, pastor, no, un ratito. Eso no es principios. La cultura no es un principio. ¿Qué es principio? Interesante los principios que tenían, pues, los incas, ¿verdad? Amasuya, Maqueya, ¿verdad? Amayuya. Principios, ¿verdad? Maravillosos principios del imperio incaico. Y fíjese cómo era ese imperio incaico. Extraordinario, majestuoso. Firmes en sus valores. Y firmes en una creencia que había un Dios. No lo conocían al Dios como nosotros lo ya conocemos, Jehová. Pero ellos tenían dentro de sí que había un Dios, creador de los cielos y la tierra. Los seres humanos, en lugar de tener estos principios, ahora hay un principio, no lo puedo llamar principio. Ahora tienen una nomenclatura que dicen ama la tuya, ¿verdad? Y ama la tuya es la corrupción, pues. Ama la tuya es el engaño, la mentira, ¿verdad? Ama la tuya. El principio de la sabiduría, noten, no es la universidad, no es el libro que estás leyendo, no es el grado académico. Es el temor de Dios. El temor de Dios, el temor en la Biblia, hermanos, es reverencia, es respeto, es adoración, es pleitesía. No es el temor de miedo. ¡Ay, qué miedo me da Dios! ¡Ay, qué miedo Dios! Dios me va a castigar. No, ese no es temor. En el hebreo, el temor es reverencia, respeto a Dios. Eso es. Pero los insensatos que hacen los necios y los tontos desprecian. Ellos se justifican, ¿verdad? No, es que es su religión. Perdón, señor, no, yo no le he hablado de religión. Estoy hablando del respeto que usted tiene que tener a Dios. No, pero ¿sabe qué? Y hablan como tontos, ¿verdad? Se expresan como tontos, piensan como tontos y actúan como tontos. Mintiendo, engañando, difamando, calumniando. Por eso que es importante cuando van al juez, ¿verdad? Y se pone la mano sobre la Biblia. ¿Promete usted decir la verdad, toda la verdad? Y todos tenemos que decir, ¿verdad? Sí, bueno, sí, claro, y pongo la Biblia, ¿verdad? Pero después en las versiones, miento, difamo, calumnio, ¿verdad? Engaño y lo hundo al otro. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, amigos, ser sabios? Y que podamos actuar con esa sabiduría que el Señor quiere concedernos. Santiago capítulo 1, versículo 7 dice, al que le falte esa sabiduría, si tú no dices que eres ignorante, si tú dices que no tienes discernimiento, si dices que no tienes criterio, si dices que no sabes cómo pensar y cómo actuar, el Señor te invita y dice, pídeme mi sabiduría. Porque los libros ni las universidades no te van a dar sabiduría. Las ideologías y los conocimientos humanos no son sabiduría.
Por eso hay un contraste, ¿verdad? ¿De dónde aparecieron los terroristas? Es interesante cuando usted estudia por cultura, ¿no? ¿En qué fecha se inició el terrorismo? ¿En qué fecha aparecieron los llamados materialistas, escépticos, gnósticos, evolucionistas, como quieran llamarse? Hay una fecha. ¿Se acuerdan que yo le estaba contando esto? Hay un antes y hay un después. El antes de los conocimientos humanos que ahora vemos y que la gente pues insensata dice, no, pero ¿sabe qué? Esto es así, que lo otro. Me enseñó un ratito. ¿Usted sabe cuándo apareció esto? Que ni saben, solamente hablan porque tienen boca, ¿verdad? Y hablan, no, es que ¿sabe qué? Usted está equivocado. No, no, aquí no se, la verdad es absoluta. La verdad de Dios no son relativas, como el conocimiento humano que tienes, como el conocimiento que te dio esa universidad. Esos conocimientos son relativos. La verdad de Dios es absoluta. ¿Crees o no crees? ¿Aceptas o no aceptas? No hay, hermanos, medias tintas en la palabra de Dios. ¿Sigues o no lo sigues? ¿Te bautizas o no te bautizas? ¿Sigues el camino correcto de Dios en su sabiduría o no la sigues? Es absoluta, no es relativa. No, que no, pero ¿sabe qué? No, que yo pienso, no, eso es relativo. Esos son los conocimientos que muchas veces han hecho que nosotros podamos vivir de una manera relativa. Y entonces comenzamos a decir, todo es relativo en la vida. Todo da vuelta, sí, todo da vuelta. Es verdad. Pero no puedes encajonar a la palabra de Dios dentro de esa relatividad mentirosa, engañosa y muchas veces supersticiosa. La verdad de Dios es absoluta, es sí o es no. Se acabó, no hay más. No ponga usted peros, no ponga usted medias tintas. Si vas a seguir al Señor, sígalo. Si no lo quiere seguir, no lo siga. Eso no es problema de Dios, es problema de usted. El mundo necesita sabiduría para poder actuar. Yo necesito sabiduría para poder actuar en los momentos difíciles de crisis, y ahora que se nos va a venir la crisis, ¿verdad? Necesito sabiduría. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer frente a las crisis que ahora que se nos va a venir? Y además no solamente la crisis mundial, sino las crisis personales, familiares, económicas, etcétera, etcétera. Hermanos, vamos a necesitar sabiduría para poder administrar el dinero en estos pocos años de vida que nos quedan a todos, porque no nos quedan muchos años. Las profecías de Apocalipsis, cuando usted las compara con el libro de Daniel y Mateo capítulo 24, vamos a estudiar esto un domingo, porque eso requiere un domingo para poder analizarlo. No es la fecha del fin del mundo, sino los acontecimientos, las señales que nos indican que el fin del mundo, hermanos, está muy cerca. Y esto no es para asustar. No, que usted quiere, no. Pues los necios hablan así, pues. Es que usted quiere asustar. No, dije, señor, no, usted tiene otra clase de mentalidad. No, es que mire, el mundo siempre ha habido pobreza, siempre ha habido hambre, siempre ha habido... Los necios, los insensatos, siempre van a despreciar la sabiduría divina. Yo te invito a que nunca desprecies la sabiduría de Dios, porque te va a ir bien, mal, y te voy a demostrar conforme dice la Biblia, y los hechos más evidentes que hacen que nuestra vida, como vivimos como insensatos, mire lo que estamos pasando muchas veces. Sufrimos, hermanos, porque Dios no te manda el sufrimiento, el dolor. Pero muchos de esos sufrimientos y dolores es por responsabilidad nuestra. Es todo, porque no tomamos decisiones correctas en la vida. Porque me he precipitado, me he dejado dominar por mis emociones, me he dejado dominar por mis sentimientos. Entonces mi fuerza de voluntad es demasiado débil. Entonces he cedido al mal, he cedido al pecado, he cedido a las acechanzas del diablo. Y ahora, por haber cedido, tengo que sufrir las consecuencias. Entonces Dios nos dice con amor, ¿acaso yo soy culpable de lo que tú estás pasando? Yo no soy culpable de tu sufrimiento y de tu dolor. El que es culpable del sufrimiento y el dolor es el enemigo llamado diablo, Satanás, el enemigo, el dragón. No es Dios. Dios es un Dios de amor. Y por eso que les dije la vez pasada, no podemos estar echándole la culpa al Señor de todo lo que nos está pasando. Es interesante. Por eso Proverbios 1:21. Ahora, lo que hemos leído, ¿verdad? Los insensatos siempre van a despreciar lo sabio.
¿Por qué desprecian los sabios los insensatos? Porque quieren vivir como a ellos les da la gana. Ese es todo. Ejemplo, vamos a hablarle a un borracho. Puede ser mi tío, mi padre, mi hermano, quien sea. Y le hablo a ese familiar borrachito o amigo, le digo, oye, deja de tomar, eso te hace daño. Piensa en ti, piensa en tu familia, piensa en tu futuro. ¿Qué le van a decir? ¿Sabes qué? No te metas en mi vida, esa es mi vida, si me muero, no quiero que me digas nada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y comienzan a hablar. Oye, deja a esa mujer que mira a tu esposa, cómo está, tus hijos, y tú no te metas aquí, no, que no me estoy metiendo. Simplemente te estoy dando un consejo. Tú eres el que decides si sigues con tu amante o vuelves a tu hogar con tu esposa y tu esposo. No, pero el insensato, recuerden, y mucho más cuando usted va a la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios nos dice esto. Ajusta tu vida a lo que dice la palabra de Dios, correctiva. La palabra de Dios es correctiva para tu vida. Ah, no, ¿qué hace el insensato? No, déjame vivir a mí. Yo sé lo que hago, yo sé lo que tomo mis decisiones, nadie tiene que meterse en mi vida y no me hables de Dios, por favor, no me hables de Dios, ¿verdad? Esos son los insensatos. Y este mundo, como le dije, hermano, está lleno de tanta gente necia. Y puede ser ese hijo, esa hija, que no quiere saber nada, ¿verdad? De Dios. Porque es un insensato. Desprecia la sabiduría de Dios. Salomón despreció la sabiduría. Mire, es interesante cómo en 1 Reyes capítulo 3, cuando Salomón pide la sabiduría divina al Señor, le dijo, Señor, soy ignorante, soy torpe. Necesito sabiduría para conducir a tu pueblo. Soy juez, me han nombrado juez, me han nombrado fiscal, estoy ahora de comisario en una comisaría. Señor, ahora tengo este grado académico, soy de rector, soy de etcétera, etcétera. Tengo esta posición, Señor, de autoridad. Yo necesito que me dé sabiduría, Señor, para poder conducirme en este cargo. ¿Usted alguna vez ha visto esto, que los gobernantes, los ministros, congresistas, la gente de autoridad pide a Dios sabiduría? No la pide. No la pide, al contrario, llegan al cargo y olvídense. Se les suben los humos, ¿verdad? Y actúan como déspotas. Yo soy el presidente y nadie, yo soy aquí el juez, y yo, hermanos míos, y hoy tengo el poder, ¿no? Yo soy power, yo ahora vas a ver, mientras yo estoy aquí, los faraones modernos del siglo XXI sin sabiduría son unos pobres necios, con unas actitudes miserables, haciendo daño a la gente, haciendo daño a su prójimo. Por eso le decía en estos días, hermanos, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, especialmente para conducir los que estamos casados en nuestro hogar, nuestra familia. Señor, ¿qué hago con este hijo? Su conducta, Señor, nos está hiriendo. Señor, la conducta de esta hija nos está marcando, nos hace sufrir. Señor, ¿qué hago? Frente a una situación de un problema económico que está agudo. Señor, ¿qué hago? Pida usted sabiduría a Dios, no a los humanos, porque recuérdenlo, ningún humano va a darle sabiduría. La sabiduría, el principio de la sabiduría, dice aquí el versículo 7, es el temor al Señor. Vaya a Dios, refúgiese en Dios, dígale, Señor, háblame. Y cuando usted abra la Biblia, Dios te va a hablar. Y cuando Dios, como dice Martín Lutero, cuando yo abro la Biblia, Dios me habla a mí. Cuando yo oro, yo le hablo a Él. Permita que el Señor te hable, para que no vivamos más como insensatos, como necios. Y a pesar que la gente te dice, oye, regresa, oye, vuélvete, oye, deja eso, oye, aparta, nada, tú sigues en tu necedad. Y fíjese lo que causamos, dolor, tristeza, y después está, pastor, ore, pastor, miren mi familia, pastor, yo. Hermanos, es verdad que todos cometemos errores. Nadie puede escaparse, ni yo ni usted, es verdad. Ni tampoco es un justificativo para seguir errando. Pero por favor, ubiquémonos en el tiempo y en el espacio. Tú y yo necesitamos sabiduría para ya no vivir en sandeces, para no vivir, hermanos, haciendo tonterías. Necesitamos sabiduría. Quiero detenerme un poco más en Proverbios capítulo 1, por favor. Vamos a leer aquí Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, por favor. Mire, deje que el Señor le hable. Abra la Biblia, por favor. Deja que el Señor te hable, te impresione con la lectura de su palabra.
Miren, Proverbios capítulo 8, vamos a leer aquí. A ver, ¿dónde estamos? Proverbios capítulo 8. Noten el versículo 1. ¿Acaso no clama la sabiduría y alza la voz la inteligencia? Versículo 1. Apostada en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, junto a las puertas a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas da voces. ¡Ey, ey, ey! A vosotros, hombres y mujeres del grupo devocionales con Dios. ¡Ey! Hoy os llamo, dice la sabiduría. Hermanos, hijos de los hombres. Dios, hermanos, nos exhorta. Es decir, la sabiduría, dice aquí, está al alcance de todos. Por eso le estaba diciendo, si dices que eres ignorante, que no tienes estudios, que no tienes criterio, no hay un sentido común correcto, toma decisiones siempre equivocadas, etcétera, etcétera. Tienes trastornos de personalidad y por eso tomas decisiones incoherentes, incongruentes a la realidad, que es objetiva, más tomas decisiones subjetivas, que es lo peor. Entonces, dile a Dios, Santiago 1:7, Señor, yo necesito sabiduría tuya. Ayúdame, Señor. No tengo estudios, no tengo grados académicos, Señor. Tú puedes ayudarme. Dime cómo debe ser mi entrar y mi salir. Dime cómo debo de hablar. Dime, Señor, cómo debo de actuar. Dime, Señor. Hermanos, cuando usted clama a Dios, la Biblia dice que Dios escucha la oración y Dios responde las oraciones. En los momentos más cruciales de la vida, nosotros tenemos que clamar al Señor. Dame sabiduría. ¿Qué es lo que puedo hacer? Mientras yo estaba ahí preso, hermanos, y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué hago aquí en un calabozo? Nunca en mi vida he estado en un calabozo. Pues ahora estoy experimentando y no me gusta. Y le dije al Señor, no me gusta estar aquí. Quiero que me saques. Pero después escuché la voz de Dios. Hey, Francisco, hijo, por algo permito que estés ahí. Y entonces habían 8 presos ahí y comencé a hablarles de la palabra del Señor. Y entonces entendí que la vida tiene un propósito. Y aunque hay cosas que no nos gusta, que no nos agrada, hermanos, por la injusticia muchas veces de la vida y de los hombres, en muchas de las veces en su toma de decisiones necias, el Señor va a permitir que usted esté en ese lugar o en el otro, porque hay un propósito para dar la palabra de Dios, para compartir los alimentos. Recuerdo, hermanos, y agradezco a los hermanos que me llevaron alimentos. Hay mucha gente allá adentro que no les llevaban nada. Habían delincuentes, no les llevaban nada. Pues compartía con ellos el alimento. Decían, gracias, pastor. No, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Hermanos, la vida tiene un propósito. El sufrimiento tiene un propósito. El dolor tiene un propósito. Pero el problema, ¿cuál es de nosotros? Es que me dejo llevar por el dolor, por el sufrimiento. Me enfoco en lo que me está pasando y no me enfoco en lo que Dios tiene para mí. Ese es nuestro problema. Y entonces cuando tú y yo me enfoco en el dolor, me enfoco en la muerte, me enfoco en la tristeza, me enfoco en la tragedia que me está pasando, me hundo, pues, hermanos, me hundo. Pierdo la fe, no tengo esperanza, comienzo a renegar de Dios, porque has permitido, Señor, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo, si soy bueno, si hago el culto y si comienzas a sacar, ¿verdad? Todos tus méritos, y hago esto, y hago el otro, y no me porto mal, Señor, no quiero, oiga, y comienza usted a renegar de Dios. Y Dios te va a hablar con amor como siempre lo hace, hija, hijo mío. ¿Por qué me hablas así? Quiero que te enfoques, no en tu dolor, ni en tu cáncer, ni en tu COVID, ni en tu sufrimiento, ni en tu problema económico, ni en tu problema familiar. Quiero que te enfoques. Número 1, enfócate en lo que yo tengo para ti. Número 2, enfócate en los pensamientos. Jeremías 29:11. Yo tengo planes maravillosos para ti y mis pensamientos no son igual a los tuyos. No trates de compararte. No trates de decir, Señor, Señor, deja de cuestionarme. Yo soy Dios.
Y yo sé por qué lo permito la muerte, yo sé por qué permito el dolor, yo sé por qué permito las cosas que pasen, los terremotos y los maremotos que van a suceder dentro de poco de manera continua. Yo sé, tú no sabes nada, hijo. Yo ya vi la película completa de tu vida. Yo le decía ayer a mi esposa en la madrugada que le dieron esta noticia triste de mi cuñado, a quien también aprecié mucho, el hermano mayor de mi esposa, que fue como un padre para ella. Yo le dije, hija, el Señor va a recompensar nuestro dolor. El Señor recompensa nuestros sufrimientos. El Señor, Él es el bálsamo para nuestra vida. Ya hemos experimentado mucho dolor al perder muchos seres amados que ya partieron. Ya hemos experimentado contigo cerca de 40 años juntos. Hemos experimentado muchas tristezas, muchas aflicciones. Por eso que San Pablo dice, ¿verdad? Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Pelea, pelea. Tenemos que pelear la buena batalla. No dice pelea contra la policía, contra los abogados, pelea contra los seres humanos. No dice pelea con tu esposa, con tus hijos. No, pelea la buena batalla de la fe. Si este solo principio de la palabra de Dios, todos los humanos pecadores, hiciéramos caso, ¿cuántos crímenes se evitarían? Pelea la buena batalla, deja de pelear contra esa persona, deja de estar deseando venganza, quita tu odio, quita el rencor, el resentimiento. No, pero tú estás ahí cargado. No, no, yo no. El necio va a despreciar la sabiduría. Y entonces vas a actuar como un necio. Tu actitud será una conducta tonta, totalmente tonta, que la gente dice, qué tontería lo que está haciendo este hombre, esta mujer. Lo que habla, lo que piensa, lo que dice, cómo actúa. El tonto siempre va a despreciar la sabiduría de Dios. Por consiguiente, seguirá haciendo tonterías. Por eso dice aquí, número 1, entonces, ¿qué cosa? La sabiduría está al alcance de todos. Clama la sabiduría, ¿verdad? Está en las calles, está en las plazas, dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Y llama a los hombres y mujeres, ¡hey, hey, hey, vosotros! Estén atentos a la sabiduría de Dios, dice, atentos, para que puedas vivir feliz en medio de las tormentas y las pruebas y las aflicciones. Dios está diciendo, tú necesitas sabiduría ahora para asimilar tu dolor frente a la muerte. No vas a estar llora, 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 no. Necesito sabiduría frente a la muerte. Necesito sabiduría frente al dolor, frente a las experiencias amargas, frustrantes de la vida. Necesitamos, hermanos, sin duda alguna, sabiduría para poder tomar decisiones. Hermanos, importantes, lógicamente. Dice aquí la palabra de Dios. Clama la sabiduría. La sabiduría de Dios no está estancada. La sabiduría de Dios no está olvidada para sus hijos. El Señor nos ofrece aquí, ¿qué cosa? Sabiduría. Por eso que clama, ¿verdad? Clama. O sea, usted y yo podemos aprender de esta sabiduría. ¿Cómo clama? ¿Cómo clama la sabiduría de Dios? Número 1, a través de la naturaleza. Y les compartía esto, hermanos y amigos. ¿Cómo a través de la naturaleza? No, es que no te has detenido a observar la naturaleza. La sabiduría clama, por eso dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Clama. Versículo 1. ¿Acaso no clama la sabiduría? Y alza su voz la inteligencia humana. Interesante. Cuando usted ve a los animales terrestres, marítimos, aves del cielo, cuando usted analiza la vida de los animales, cuando el Señor, por ejemplo, dice, hey, detente, mira las aves cómo no trabajan. Las aves, nadie se preocupa por ellas, no saben si van a vivir mañana o no, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que un animal, Francisco? ¿No vales tú más que una vaquita, que un toro, que un pajarito? Entonces, ¿por qué te desesperas? Pero Señor, mi chico me dejó. Hija. Y por eso te pones así. Por eso te quieres quitar la vida. Porque tu chico o tu chica te dejó.
porque tu cónyuge se fue con otro, con otra, por eso te quieres quitar la vida. ¿Tú crees que el mundo se acaba porque tu pareja te dejó? ¿Tú crees que el mundo se acaba porque te jalaron de un curso por el sábado? ¿Tú crees que la vida se acaba cuando tus sueños otros lo apagaron? Hermanos, amigos, necesitamos sabiduría para poder vivir como el Señor quiere, no como a mí yo quiero, como a mí me dé la gana. No es que aquí en este país todos se visten así, también me he visto así. No, aquí todas se pintan así, también me pinto. Por favor, no te comportes como una insensata. No te comportes como un insensato. No nos comportemos igual que los necios. Tú y yo debemos ser sabios. Padres sabios, esposas sabios, pastores sabios, administradores sabios, hombres y mujeres de autoridad, sabios, sabios, sabios. El sabio no hace tonterías. Por supuesto. Por eso dice ahí Salmo, ¿verdad? Miren, miren cómo Dios nos habla. Y ayer les di un pantallazo de esto, ¿verdad? Salmos capítulo 19, ¿verdad? Salmos. Vamos a Salmos. Salmos capítulo 19. Los cielos cuentan, versículo 1 y 2, la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Usted muchas veces lee esa palabra gloria, pero no sabe qué es. O hasta canta gloria, gloria, aleluya, pero no sabe qué es gloria. Déjenme explicar un poco. Los cielos cuentan la gloria. Noten la palabra cielos. No aparece solamente cielo, aparece en plural. Cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, aquí hay tanta profundidad. Sabiduría de Dios, no humana. Aquí yo encuentro tanto mensaje que podría compartirles, pero solamente dando un pantallazo. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es subida su voz. Es decir, me está diciendo el Señor, Francisco, si tú ayer o una noche pasaste y no aprendiste aquel día, no has aprendido nada. Un día emite sabiduría a otro día. ¿Qué has aprendido ayer? Cosas malas y buenas, ok. Desecha las malas y aprende las buenas. Entonces vamos a decir, ayer aprendí esto. Ayer la vida me enseñó esto. Ayer a través de este accidente, a través de este animalito que he visto, a través de esta experiencia que estoy pasando, he aprendido esto. Entonces usted es una persona sabia. Una persona sabia no es aquel que se cae y no se corrige. Una persona sabia es el que se cae y se levanta. Los sabios son aquellos seres humanos que se caen y se levantan y no vuelven a hacer lo mismo. Ese es el sabio. Un día emite sabiduría, otro día. Embaracé a una muchacha o salí embarazada. Ok. Cometí un error como humano. Ok. Un día emite sabiduría, otro día. Otro día no me voy a acostar con ese muchacho, con esa muchacha, y lo voy a embarazar. Ese es vivir con sabiduría. No, cometí un error aquí, allá, etcétera, etcétera. Y pues, un día emite sabiduría, otro día. Si no he aprendido a comportarme con las cosas, hermanos, que el Señor me enseña para corregir mi vida, voy a seguir actuando como un necio. Voy a seguir haciendo tonterías. Por eso cuando dice aquí, un día, ¿cuántos días, cuántas horas tiene el día? 24 horas. Le hago una pregunta. ¿Qué ha aprendido usted ayer? No solamente ayer. Hemos amanecido, gracias a Dios por su misericordia. Ok, ¿qué ha aprendido usted? ¿Qué ha aprendido? ¿O simplemente vive la vida por vivir? No, bueno, yo estoy acá al día. Lo que venga. Así son las cosas. Por eso que hay mucha gente linda que cumple años y lloran, ¿verdad? Nada tengo, nada soy, y la vida ha pasado tan rápido y no he construido nada en mi vida, y etcétera, etcétera. Y estás cargado de ¿qué? De dolor, de frustración, de desilusión. Hermanos, es interesante cómo en los tiempos de San Pablo, en la naturaleza, habla de Dios, emite sabiduría. Los salvajes
los salvajes y los salvajes. Nadie les habló de un Dios llamado Jehová, pero dentro de ellos mismos, los salvajes sabían que había un ser supremo, superior, y por eso que ellos adoraban. Adoraban a la piedra, adoraban a la mamapacha, adoraban al sol, adoraban a las constelaciones, porque nadie les había hablado que había un Dios, pero en el sentimiento aún de un salvaje profundo del ser humano hay un sentimiento de adoración a un ser superior. Y ese salvaje, cuando veía la luna y veía las constelaciones, ¿verdad?, de las estrellas, y veía el sol, etcétera, etcétera, y dice, no, tiene que haber un Dios aquí. Hay un ser superior, pero nadie me dice que se llama Jehová. Nadie me dio la palabra. Y ellos, dentro, no hay ninguna tribu que se ha encontrado en el mundo salvaje que no ha tenido un sentimiento de adoración hacia algo o hacia alguien. Ay. Por eso que los huacos retrato, ¿verdad? Las huacas, todo lo que se está encontrando ahora en el mundo, ¿qué dicen? Ellos adoraban al sol. Y ahí en esos huacos representaban, en esas figuras, ellos representaban que había un sentimiento de adoración a un ser supremo. Es interesante que en los tiempos de Pablo, miren, Hechos capítulo 17, todos los seres, aquí mentira, yo soy ateo, mentira, Señor, con todo respeto que te merece. Y no trate de justificarte. No, es que no, es que los necios siempre desprecian la sabiduría de Dios. Si el salvaje, escúchame, si el salvaje siendo salvaje tenía un sentimiento de adoración hacia algo o hacia alguien, que no es un salvaje, pues, amigo, una amiga. Y lo peor, todavía dice que soy educado y encima dice que eres ateo. Por favor, ¿dónde queda tu educación? Tú no eres un salvaje, dice que eres un culto, él dice que eres erudito, que conoces 20 idiomas, ok, demuestra pues tu cultura. Pero como eres necio, no, el salvaje es salvaje, Señor, no nos comportemos peor que ellos. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, interesante lo que dice aquí, la palabra. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue allí, hermanos, a hablar en Roma, en Corinto? Pablo dice aquí en Hechos capítulo 17, ¿verdad? Ahí en Atenas, en Grecia, los griegos se habían inventado dioses. Dice, hermanos, la historia. Herodoto, que es un historiador de aquel entonces. Flavio Josefo fue un historiador del año 30 al año 100, después de Cristo. Eusebio, Herodoto, fueron otros escritores, historiadores de aquel entonces, del año 300, del año 300 hacia más adelante. Ellos escribieron estas cosas. Y en los anales de la historia se registra que los griegos hicieron un panteón donde le dieron una rienda suelta a su imaginación los griegos, a los dioses. Dios del placer, Dios del dinero. Bueno, dieron una rienda suelta en ese panteón, había más de 1000 dioses. Y en ese llega San Pablo. Miren, quiero que noten, hay un sentimiento de adoración hacia alguien o hacia algo. Y los seres humanos en su necedad, pues lógicamente se inventan esos dioses. Y noten, San Pablo llega a Hechos capítulo 17, llega a Atenas y lo observa, que eran muy religiosos, ¿verdad? Dice ahí los atenienses, en todo observo que eran muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es quien yo os anuncio. Como ya la mente no daba, ¿no? Porque tiene un límite, ¿verdad? Cuando la mente ya no doy, pastor, no doy, mi cabeza da vuelta, y no, claro, la mente tiene un límite en ese sentido, cuando tratas con lo imposible, de querer creer, llevarlo a un Dios, a un laboratorio para creer que Dios existe, porque si no te lo muestran en un laboratorio que Dios existe, tú no crees en el Dios.
Y jamás vas a llevarlo a Dios a un laboratorio para que creas. Tu mente está entenebrecida. Eres un necio, eres una necia, ¿no? Aunque te duela. Y ellos habían puesto ya un límite a lo imposible. Dice, ¿sabe qué? Vamos a poner aquí una estatua y le vamos a poner una inscripción al Dios no conocido, por si acaso. Si hay otro Dios en el mundo, por si acaso, vamos a poner acá. Y cuando Pablo diga, yo vengo a hablarles a ese Dios, al Dios que ustedes no lo ven ni lo conocen, yo vengo a hablarles. El Dios que hizo el mundo, gloria a Dios, como argumenta San Pablo, ¿no? Es tremendo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues él es el quien da la vida a todos. Es el que da aliento a todos. De una sangre ha hecho todo el linaje de los... Oiga, aquí hay tanta sabiduría. Aquí se rompen los prejuicios tontos. Que eres un serrano, que eres un selvático, que eres de la capital, que eres un blanquito, que eres un negrito, que eres un chinito. De un linaje. De una sangre. No existe príncipes azules con sangres azules. Si queremos romper esos prejuicios y preconceptos tontos de la discriminación racial que hay en este mundo miserable, y cada vez es peor, hermanos. Cada vez es peor. Se está agudizando el racismo, ¿verdad? Este último muchacho ya se cubrió en su perfil psiquiátrico, que mató a 17, 18 niños y a 2 maestras. Agarró una metralleta y me los mató. 5 características que estaba observando del perfil psiquiátrico de este muchacho. Con apenas 24 años, mató. Y siguen matándose, ¿verdad? No solamente en Estados Unidos, en varias partes del mundo. Los neonazistas que están surgiendo, hermanos, están matando. A todos los que ellos dicen, los feos, los ignorantes, hay que matarlos. No han entendido que el Dios de los cielos y de la tierra ha hecho a todos. ¿Qué dice aquí? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Interesante, oh, gloria a Dios, qué profundidad. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Ojo, qué tanta. ¿Qué es esto, pastor? ¿Qué prefijo? 2, el orden, y 3, los tiempos. Voy a hablar de esto en otro momento, porque aquí hay tanta sabiduría de Dios, hermanos. Espero que estés cantando. Si no lo cantas, pues Dios te va a dar sabiduría para que puedas entender. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay un tiempo para casarme. Yo no voy a casarme a los 15 años, ni voy a salir embarazada a los 15 años, ni voy a embarazar a una muchacha a los 15 años. Todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿entiende? Pero como no entiendo, soy un necio, no, yo embarazo a una mujer, soy pobre, estoy en una pobreza extrema, vivo en un cerro, ahí en una casita ahí, hermanos humildes, y me atrevo a hacer otro hijo, viviendo en pobreza extrema, y entonces después salgo por la televisión, ¿verdad? Oye, común, ayúdenos aquí, claro, y voy a hacer más hijos. Sabiduría, sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. El orden de los tiempos. Voy a hablar de esto del orden de los tiempos en otro momento, porque a veces me vienen, hermanos, quiero desviarme, pero es que hay tanta sabiduría de Dios, hermanos. Dios ha prefijado. Noten lo que dicen, que es un prefijo, es un antes. No dice aquí un prejuicio o un preconcepto, es un prefijo, que es distinto. De repente tu cabeza está llena de prejuicios, de preconceptos, no, que es feo, no, que es bonita, no, que es ignorante, no, que esto, que lo otro, no, que no está capacitado, no, que esto, que lo otro. Y estamos así llenos de ese racismo que tanto daño nos ha hecho. Todos los seres humanos somos de un mismo linaje. Y comienza Pablo, ¿verdad?, a argumentar de manera contundente. Sí, que nadie puede decir nada lo que Pablo decía. De una sangre, todos estamos hechos. Y todos los que habitan en la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
¿Qué cosa es esto? Límite de su habitación. Voy a dar un pantallazo, no quiero solamente detener porque estamos estudiando la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y aquí hay tanta cosa que aprender, hermanos, pero les prometo que vamos a analizar esto en otro momento, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Somos siendo linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o a la plata o a la piedra o a alguna estatua que te has hecho en esa iglesia o en esa religión o a una escultura de arte. Hermanos, no quiero continuar porque aquí tanta sabiduría. ¿Saben? En los tiempos de San Pablo, quiero un poco de cultura para todos nosotros. En los tiempos de porque hay que saber el contexto. En los tiempos de Pablo, recuerden, ya habían los filósofos. Estaba el filósofo Zenón. ¿Quién era el filósofo Zenón? Así como Sócrates, Platón, Aristóteles, Heracles, ¿no es cierto? Y muchos otros, Demóstenes y tantos otros filósofos que tuvo el mundo antiguo. Que ahora ningún filósofo, con todo el respeto que se merece y sus estudios, no se puede comparar con esos filósofos de antaño. Jamás. Bueno, entonces, y lógicamente nunca hay que compararlos. Zenón tenía discípulos. Su discípulo de Zenón se desencadenaron en dos corrientes filosóficas, los estoicos y los epicuros. Los epicuros decían, todo es la razón, 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 razón. Así sencillo. Los estoicos decían, todo es hedonismo. Es decir, todo es placer. A tal punto que los estoicos decían, si tú no quieres sufrir, miren lo que decían los estoicos, ¿eh? Si tú no quieres sufrir, haz todo lo que te venga en gana. Disfruta, prueba, hazlo, para que no sufras. Por eso cuando esos padres lindos me dicen, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo pasé, habrá que revisar esa frase, que no es nada buena. Veamos el contexto. Tienes que probar de todo, haz de todo, es la cosa que no sufras. El hedonismo, el placer que se originó en Roma, hermanos, y lógicamente los atenienses y los griegos, y todas las otras culturas que vinieron, lógicamente había un libertinaje de pensamientos, hermanos, y lo que quieran, todos vamos a morir, es tontería lo que habla este señor, disculpe, pero todo es relativo, si al final también se va a ir al hueco, este tipo se va a ir al hueco también, ¿qué nos habla? ¿Qué? Los necios siempre van a rechazar la sabiduría. Y ese es el resultado de lo que vivimos y vivimos, hermanos. Aún en nuestro hogar, como padres, somos necios. Como esposos, somos necios. Como hijos, somos necios. Como autoridad en la cual rama que estés, académica o judicial, o el estatus policial, o la posición social que tienes, o un cargo administrativo, lo que sea, vivimos como necios. Que Dios te dice esta mañana, tú no eres un estoico. Y si lo eres, bajo esta corriente, ¿verdad? Haz lo que quieras, ya saben, entonces los estoicos son esos. Haz lo que quieras, disfruta la vida. Nice. En un momento se volvió estoico Salomón. Di una rienda suelta a todo lo que en mi mente se me vino. Ya puedo imaginarme cuando Salomón dice eso. Di una rienda suelta, por eso terminó afeminado Salomón, dice la Magdalena de Guay. Tuve 1000 mujeres. Eran mías, las 1000 mujeres. Pero mira cómo terminó. Por eso cuando se arrepiente Salomón, vamos a analizar esto un poquito más adelante porque estamos dentro de este libro, Proverbios, ese libro de la sabiduría cuando Salomón, hermanos, todavía estaba con esa sabiduría de Dios.
¿Saben en qué momento Salomón perdió esa sabiduría y se volvió un necio, un tonto? Y haciendo tonterías. Está en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés lo escribió Salomón cuando se arrepiente, cuando se da cuenta que lo que había hecho era vanidad de vanidades. Por eso que le aconseja a todos, haz lo que tú quieras, ok, quieres hacer lo que te dé la gana, quieres rechazar la sabiduría divina, ok. No quieres creer en Dios, quieres seguir tu manera de vivir, de pensar, ¿no es cierto? Necia y tonta, ok. Pero quiero que sepas algo, te dice. Sobre toda cosa que hagas, buena o mala, hay un Dios que te va a juzgar. Hermanos, es tremendo. Entonces por un momento él se volvió un estoico. Dejó la razón. Por eso decía Platón, ¿verdad que le dije eso hace un año? Le dije esto. Platón decía lo siguiente cuando decían qué es la verdad. Y Platón decía, el día que tú te dejes llevar por tus emociones, por tus sentimientos, y no por la razón, te conviertes peor que un animal. Por supuesto, peor que un animal voy a ser. Por supuesto. Me duele muchas veces quizás. Sí, peor que un animal. ¿Por qué? Porque, hermano, los animales no tienen inteligencia. Los animales no razonan. Mi perro bien inteligente es, pastor. No es inteligente tu perro. Tu perro, tu gatito, tu lorito, tu delfín, tienen instintos. Tienen un cerebro, pero no razonan. Se mueven por instinto. Miren, esto lo vi hace mucho tiempo, ¿no? El delfín. El delfín, por ejemplo, o los bufeos, esos que se parecen al delfín, solamente que son más grandes y negros, tienen ellos un instinto. ¿Cuál es el instinto de este animal? De estos animales. Que cuando una persona se está ahogando, hermanos, lo sacan a la orilla. Lo sacan. No necesitan que un marinero, que un policía salvavidas se meta para salvarlo. No, ellos lo sacan. ¿De dónde aprendieron esto estos animales? ¡Qué inteligentes son estos animales! Les conté, creo que una hermanita que tenía 8 perros, un día me llevó a su casa y me dice, pastor, quiero que usted vea, gloria a Dios, cómo mis perritos cantan al Señor. Así, sí, pastor, ellos cantan conmigo los signos, así, más, los signos cantan, sí, va, güey. Y me fui, pues, y estaban los perritos sentaditos o educaditos, ¿verdad? Por ahí tan formal, los animalitos. A ver, hijitos, vamos a cantar a Dios. Y se sentaron así en una posición, ¿verdad? Ahí, atentos, de reverencia. Y cuando la hermana comenzó a cantar, ¿verdad? Entonaban un himno, los perros. Oiga, Dios. Era un espectáculo. Sí, un espectáculo. Ver a los 8 perritos en una posición, sentaditos así con sus patitas, cantando. Dice, pastor, ven, mis animalitos son bien inteligentes. Hermanos, los animales tienen instintos. Estaba viendo esto hace unos 3 meses y medio, más o menos atrás. En Australia han hecho un experimento sobre los perros y los gatos, sobre su cerebro, ¿no? Cómo estos animales aprenden tan rápido, ¿verdad? Las cosas. Aprenden muy rápido. Cuando yo era asesor de Estado Mayor de la policía, me llevaron a los perros ahí, ¿verdad? La policía canina, y ahí estaban los pastores alemanes, ¿verdad? Entre los labradores, que son los más perros que tiene la policía, labradores y alemanes, ¿no? Porque se han hecho estudios que estos 2 clases de animales tienen desarrollado mucho el instinto del olfato. Por eso la marihuana, cualquier tipo de droga, ahí mismo la detectan, ¿verdad? Y así existen muchas cosas. Y entonces el instructor hablaba en alemán al perrito. Sí, decía sí, y el perro se sentaba. Y le hablaba, después levántate, en alemán se levantaba y aplauso, el perro sabe alemán, hermano. El perro miraba, no escuchaba la voz, el perro miraba los gestos del policía. Los gestos no verbales hablan. Los lenguajes no verbales hablan. Tus ojos, mis ojos hablan, cuando es mentira o cuando es verdad. Hermanos, dejémonos llevar por la sabiduría de Dios
y no por nuestros instintos ni nuestras emociones. Porque el día que hagamos esto, vamos a ser peor que los animales. Por eso la gente se asusta. ¿Cómo puedes actuar de esa manera? ¿Cómo puedes haber hecho, Dios mío? ¿Cómo no? Y el hombre está ahí o la mujer está ahí, Dios mío, no sé qué me pasó. Tenía razón Platón, que muchas veces nos comportamos peor que los animales. Como un padre puede quemar las manos a su niño. Como el mismo padre puede violar a su propia hija, a su propia hijastra. Como el papá puede matar a la madre que la acompañó 30 años, 40 años. Como la mamá puede matar a ese esposo, un balazo, a cuchillazos, que todos los días vemos esto. Como los hijos, ahora los hijos están matando a los padres. Ahora están que se hacen autosecuestro y para pedirle plata. Hermanos, estamos actuando peor que los animales y así estamos llegando en esta generación. La última, porque aquí no hay otra generación. Somos la parte de la última generación. Somos testigos de las cosas tan feas y horribles que estamos viendo y quieren darle solución. Hay que endurecer las penas. Hay que endurecer las reglas. Hay que hacer esto. Hay que castrarlos. Hay que matarlos. Si usted se da cuenta y escucha todo eso, la gente está llena de ira, de odio, de venganza. Pero no vamos por la sabiduría. ¿Usted cree que castrando a un violador vamos a acabar con los violadores? Por favor. ¿Usted cree que diciendo ese borracho, no tomes eso, te hace daño, va a acabar con una borrachería? No. ¿Usted cree que metiendo preso a los ladrones, que tienen que ir, lógicamente, creen que van a acabar con la delincuencia? No lo ven, hermanos. Salen y vuelven a reincidir, y vuelven a reincidir, y vuelven. Ya la policía misma dice, ¿verdad? Le escuché a un coronel de la policía hace poco, decía, este señor lo hemos encontrado fragante 4 veces. Las 4 veces lo metemos y las 4 veces roba y vuelve otra vez. Apelo a los fiscales y a los jueces que están haciendo, y se agarran entre ellos, ¿no? Policías y fiscales y policías se agarran entre ellos. Nos falta sabiduría. Me recuerdo que mientras hablaba a esos presos, en la penumbra de ese calabozo tan oscuro y maloliente, infrahumano, simplemente es infrahumano, no hay justificativo. No es que es malhechor, no es que es delincuente y por eso tiene que estar. No, ese no es el trato. No sé de dónde han aprendido eso. Porque el conocimiento humano, dignidad, ¿qué es el primer principio de la policía? Y eso siempre yo a la policía. ¿Qué es el primer principio, señor general, señor coronel, su oficial, técnico? A veces ni sabían algunos. Pues te hago recordar. Primer principio, dignifique a las personas. Dignidad, señor general, dignidad. Pero ni siquiera sabes el concepto de lo que es dignidad. No sabes. Hermanos, dejémonos llevar por la sabiduría de Dios. Entonces Pablo ya llega ahí, ¿verdad? Y llega a Atenas, a ver, ya vamos a terminar ahorita. Pablo llega ahí, ¿verdad? Entonces en Atenas y comienza a argumentar y a hablar de ese Dios al que tú no conoces. Y no lo puedes comparar, y no puedes hacer un yeso y decir que ese es un santo y que a través de ese santo llegamos a Dios. No puedes hacer eso, dice San Pablo. Yo vengo a hablarte de un Dios, no de un santo. Y si bien es cierto que hay santos que han estado en la tierra, a lo cual yo respeto y los admiro, a San Martín de Porres, a Santa Rosa de Lima, ¿no es cierto?, a San Jerónimo, a San Judas Tadeo. Sí, yo era bien católico, por si acaso. Yo era como los atenienses, era muy religioso. Y me iba y me arrodillaba al santito, la estatua, pues, San Judas Tadeo, no San Judas el otro que traicionó a Jesucristo. El Señor, San Judas, que intercede ante mi Padre. Y yo pensaba, hermano, como un buen religioso, porque nadie me había hablado de la palabra de Dios. Viví en la ignorancia. Hasta que un día me abrieron la palabra de Dios y el Espíritu Santo me asistió dándome discernimiento. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, te da discernimiento para que puedas entender. Entonces descubrí que solamente hay un Dios, que a través de Jesús, quien murió por mí y por usted, podemos llegar al trono de la gracia
y alcanzar oportuno socorro, como dice la palabra. Todos ellos han vivido. Nadie va a decir, no, que no, no, no. Esos santos y esas santas han vivido. Correcto. Es más, deja de adorar a ese santo y vive como ese santo. Que es diferente, ¿verdad? Es diferente ponerte un vestido de un color en tal fecha y otra cosa es vivir como ese santo, esa santa vivió. Eso es diferente. Quiero terminar, hermanos, diciendo aquí la palabra del Señor. Yo vengo a hablarles, ¿qué cosa? De un Dios no conocido. Ellos tenían dos pensamientos, ¿verdad? Los estoicos y los epicuros, ¿verdad? Ellos decían, pienso, luego existo. Muy bien. Vamos a analizar estos pensamientos de esta gente de aquel entonces, porque ellos querían contrarrestar la sabiduría divina. Y no se puede, hermanos. Pienso, luego existo. Y después decían la otra, ¿no? Que decían los estoicos y los epicuros. Existo, luego vivo. Eran los dos pensamientos que en ese tiempo, en los tiempos de San Pablo, años 55 más o menos, ese era después de Cristo, eso era el pensamiento de esta gente. Pues todos los filósofos, todos, sin excepción, de aquel entonces, eran ateos. No creían en Dios. Si acá hay un filósofo o un profesor de filosofía, en su gran mayoría, porque no podemos generalizar, en la actualidad, siguen siendo ateos. Escépticos, gnósticos, como quieran llamarse. Y toman frases de Platón. No, es que Platón decía esto frente a Dios. No es que Sócrates, no es que Demóstenes decía esto frente a la existencia de Dios. Y comienzan a hablarse, que se quieren agarrar. Por eso les dije, tu fundamento de la vida no debe basarse en ideologías ni conocimientos humanos. El fundamento de la vida cristiana, que es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Este libro es santo, Santa Biblia. Abraza fuerte este libro. Duerme con las palabras de este libro y no duermas con las palabras del fin del mundo. No duermas con las noticias. Mañana habrá esto, mañana pasado habrá esto, Dios mío, y esto y aquello. Y la proyección que dice de aquí a 5 años y que el mundo se está acabando y que el sol y que esto y tal. Hermanos, todo está acelerándose de tal manera que cuando usted ve las noticias, no es para, como siempre digo, yo no veo para asustarme, sino veo, y Dios me dice, Francisco, prepárate. Y sigue preparando al pueblo. Mi venida está cerca. Más como los días de Noé, así será mi venida. La gente va a hacer esto y el otro, despreciarán a Dios, seguirán atacándonos, dirán que somos los locos, que somos los más desquiciados mentales. Y quizás eso te dice tu cónyuge que no es cristiano, ¿verdad? Eso te dice tu hija, tu hijo que no son cristianos. Mamá, por favor, deja de tonterías, padre, por favor. Más como los días de Noé, así será mi venida. Hermanos, adquiramos la sabiduría de Dios que está clamando y da voces. Y nos dice, como dice Proverbios 8, oh hijos de hombres, hagan caso a la sabiduría de Dios. Si hemos cometido errores, como todos lo hemos hecho, si tú eres una persona sabia y yo, ya no volvamos a cometerlos. Sabio no es el que no cae. Sabio es el que cae y se levanta y no vuelve a hacerlo. Ese es un sabio. Esa es una mujer sabia. Padre que estás en los cielos, necesitamos sabiduría, sin duda, Señor. Ya no queremos echarnos la culpa, Señor, de las cosas malas que hemos hecho, ni las cosas malas que nos han hecho, Señor, lo cual ha producido daño en nuestras vidas, daño en nuestra mente, en nuestra personalidad. Quizás estamos guardando odio, rencor, resentimiento, sed de venganza, ira, amargura.
Santo Dios, danos tu paz. Danos esa sabiduría, Señor, para quitar estas cosas que son raíces de amargura, que envenenan nuestra alma, nuestra vida, Señor. Ayúdanos a actuar con sabiduría frente al lugar donde estamos, donde nos desempeñamos, como esposos, como cónyuges, como hijos, como seres humanos que tenemos un cargo público o como seres humanos que tenemos una posición social. Señor, clamamos para que nos dé sabiduría, de que dejemos de ser necios, Señor. Ayúdanos a ser feliz a la gente, porque no podemos hacerlos felices si yo no soy primero. Que tu paz esté en nuestro corazón, que tu paz siga estando con mi esposa, que tu paz pueda estar, Señor, con todos aquellos seres amados que están perdiendo a sus seres amados. Señor, danos sabiduría para entender en medio del dolor, en medio de la muerte y la aflicción. Danos sabiduría. ¿Qué nos quieres enseñar? En el nombre de Jesús. Amén. Un día emite sabiduría a otro día. No pases el día sin haber aprendido algo de ese día. Si tú pasas el día sin haber aprendido algo que te ayude en tu vida para poder ayudar a otros, simplemente estás viviendo en necedad. El mensaje de Dios te entra por aquí y te sale por allí. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios nos abrace y que Dios nos dé esa fortaleza para seguir enfrentando los problemas que se nos van a ir presentando a todos nosotros de una manera o de otra. No se desanime. No nos desalentemos, hermanos. Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Que Dios los bendiga y pasemos un lindo sábado en el nombre del Señor. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones. Pronto vendrá, cuando Jesús llegará en las nubes de los cielos a buscar a los redimidos. Gloria y majestad, Hijo del Hombre vendrá, trompetas anunciarán la llegada de nuestro Señor Jesús. Pronto vendrá a buscar a los redimidos. Prepárate, amigo mío, si tú has buscado de Dios. Jesucristo te espera para darte la salvación. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que duermen, despertados serán. Al sonar la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán, con la firme promesa que tiene nuestro Señor, para vivir en el cielo, donde no habrá más llanto ni dolor. Pronto vendrá en las nubes de los cielos, pronto vendrá a buscar a los redimidos. Prepárate, amigo mío, si tú no has buscado de Dios. Jesucristo te espera para darte la salvación.